La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y Pedro Jaime Rojas, y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Cordial saludo para toda nuestra audiencia en Colombia y el mundo. Quien les habla, Fabio Sepúlveda Betancourt, para otra emisión de nuestro programa Primer Plano de La Voz del Derecho. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial para tomar un tema de actualidad. Se encuentra conmigo el doctor Carlos Eduardo Velázquez Rodríguez. Él es abogado, magíster en Derecho Penal. En este momento es juez octavo penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. Y lo hemos traído para que nos hable de un tema que en estos momentos en Colombia ha sido de mucha relevancia por lo que ha significado con relación a las manifestaciones y al paro que se desarrolla. Estamos hablando del caso de Daneidy Barrera Rojas, pues más conocida como EPA Colombia, quien un juez de la República se negó a dictarle medida de aseguramiento en la etapa previa, y sobre eso es que queremos hablar porque hay muchas informaciones y ha generado reacciones diversas en los medios de comunicación. Sea bienvenido, doctor Carlos, a estos micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy halagado por la invitación que me hacen para hablar el tema. Una precisión, soy candidato al título de magíster en Derecho Penal. No hemos adquirido el título en la Universidad Externado. Y pues abierto a escuchar y a poder por lo menos entrar en un diálogo sobre el tema que convoca su programa. Hoy casualmente estamos nuevamente en cese de actividades, en paro nacional, y las cosas no se muestran como muy claras por lo menos para la gente, para el ciudadano del común. Bueno, para entrar en materia y un poco para ambientar la situación, pues la conocida youtuber e influencer conocida como EPA Colombia, en la marcha del 21 de noviembre realizada en Bogotá, publicó un video donde ella aparece haciendo unos daños a unas estaciones de Transmilenio, pintando unos grafitis, y esto pues indudablemente se conoció a través de las redes sociales, y por la cual el fiscal general inició la investigación por daño en bien ajeno, y se solicitaron unas medidas de detención para que compareciera al proceso, pero esta en primera instancia fue negada por la juez, y ese es el motivo, doctor Carlos, que usted nos cuente un poco primero sobre la información que hay en los medios, en las redes sociales, y lo que es en la realidad el procedimiento para dictar una medida de aseguramiento o de detención preventiva en este caso. Bien, hay que diferenciar las distintas actividades que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación. Hay que diferenciar las distintas actividades que ha adelantado la Fiscalía y la Judicatura con ocasión a este caso. Por un lado, desde el momento en el que se conoció el video en el cual aparecía esta persona, al parecer Daneidy Barrera, ejecutando actos de vandalismo contra infraestructura del sistema Transmilenio,
pues existió una preocupación generalizada sobre lo que significaba tal acto. La Fiscalía tomó cartas en el asunto y decidió investigar la posible comisión de comportamientos delictivos. Tratándose de un público calificado como el que puede escuchar esta emisora, que son, por excelencia serán profesionales del derecho, baste con significar pues que las decisiones que en ese marco se puedan emitir por parte de los jueces, bien sea de conocimiento, de control en este caso pues de control de garantías, son decisiones de estricto orden preliminar. Y es quizá ahí donde existe la mayor confusión de la ciudadanía. Se trata de una persona que tiene una incidencia y una serie de seguidores, y se hacen llamar influencers, y con ese título entonces captan la atención de las personas y sus comportamientos pues son vistos en múltiples escenarios. La Fiscalía con esa información, ¿qué hizo? Iniciar una investigación oficiosamente. Por eso, no solamente daño en bien ajeno, sino que pensaron estructurar la calificación jurídica desde otros territorios. Pero particularmente lo que llamó más la atención en su momento fue que la Fiscalía acudió ante un juzgado penal municipal con función de control de garantías en procura de la expedición de una orden de captura. La ley procesal penal establece que así debe suceder. La Fiscalía eleva la solicitud ante un juez de control de garantías para que éste ordene la privación de la libertad, puesto que la privación de la libertad tiene reserva judicial. Acudió ante ese juzgado y este despachó negativamente ese pedimento. Allí vale la pena hacer una acotación. Las audiencias de orden de captura por regla general se surten en forma reservada. Y ese fue uno de los principales llamados que hizo la judicatura luego de expedir esa decisión, porque salió a los medios de comunicación información errada sobre lo que había sucedido en esa audiencia, incompleta y además que a estas alturas ni siquiera debería ser conocida, porque se le impuso esa reserva, ese manto de reserva a esa audiencia de control de garantías. La Fiscalía elevó la solicitud, la juez la negó. Y con ocasión a eso se publicó por muchos medios, por muchas redes sociales, inclusive el mismo escenario en el que se publicaron los presuntos actos de vandalismo, la decisión de la juez, diciendo que la juez la había negado con unos argumentos que hasta irrisorios son, porque degradan lo que pudo suceder en aquella audiencia, diciendo que la juez al parecer manifestó que la convocatoria para una audiencia, para una imputación, la podían hacer por redes sociales y una serie de aspectos que ridiculizaron a la juez y a la judicatura. No obstante ello, se hizo masivo esa información y la gente interpretó que lo que la juez había decidido era significar que eso no constituía ningún comportamiento delictivo y que era una pobre niña indefensa que estaba quizá un poco errada en su comportamiento. Esa decisión no le compete al juez de control de garantías en una audiencia de solicitud de orden de captura. Al juez de control de garantías le compete hacer una revisión sobre la finalidad de esa privación de la libertad en los términos que consagran los artículos 297 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De ahí que existiera ese primer gran error al significar esa decisión como una posible absolución. Los jueces de control de garantías no se pronuncian sobre inocencia o culpabilidad. Los jueces de control de garantías se ocupan del respeto a las garantías fundamentales y la posibilidad de su afectación. Y la posibilidad de la afectación de una ciudadana, Danaidy Barrera Rojas. Eso era lo que ocupaba en ese momento la atención del despacho del juzgado de control de garantías. De ahí que exista ese llamado y esa respuesta, no solamente de la juez de control de garantías, sino de muchas otras entidades que
rechazaron y repudiaron la respuesta que obtuvo ante la comunidad esa decisión y la forma en la que se publicó esa decisión, y que todos significaran exactamente eso. Todo ciudadano colombiano que esté siendo investigado se encuentra amparado por una premisa de orden constitucional que se llama la presunción de inocencia. Bajo esa premisa es que se expiden las decisiones, o se acude ante los jueces de control de garantías para que expidan decisiones relacionadas con la privación de la libertad, y la afectación es residual. Solamente en casos extremos se puede ordenar esa privación de la libertad, porque es una garantía fundamental. Se privilegia que toda persona que se encuentre vinculada a un proceso se pueda defender en libertad, y eso es lo que entiendo que debe suceder y que debe proyectarse hacia el público en general. La libertad es una premisa máxima, y mientras no exista una declaratoria judicial en la cual se indique que Daneidi incurrió en algún comportamiento delictivo conforme a la acusación que presente la Fiscalía, porque esta es la hora en la que no existe una acusación, se podrá decir que es una delincuente o que incurrió en un delito. Antes no. Usted me decía que entonces, primero que se filtró la información, algo que parece que es delicado, porque en una audiencia reservada no participan muchas personas, y solamente participa la Fiscalía, el Ministerio Público y el juez y su secretario. Entonces, cualquiera de ellos pudo haber filtrado la información. ¿Cómo se da entonces que una audiencia que es de carácter reservado termina siendo de conocimiento público? Precisamente eso fue lo que llamó la atención en primer momento del Juzgado de Control de Garantías, el hecho que se hubiera hecho pública el contenido de la audiencia, o no tanto el contenido, las conclusiones que quien brindó la información otorgó. Se sabía que la Fiscalía iba a solicitar una orden de captura. Es más, de ahí más desinformación. Se publicó por medios que la Fiscalía había ordenado la captura. La Fiscalía no ordena la captura. La Fiscalía acude ante un juez de control de garantías para que éste ordene la captura. Y cuando la solicitud resultó frustrada, no accedió el Juzgado de Control de Garantías, fue donde se supo que ello había ocurrido de esta manera, y quizá de entender que dar a conocer esa negativa no tendría mayor incidencia si no fuera porque se presentaron una serie de los que habrían sido eventualmente, porque los desconozco, porque sigue siendo reservada, sigue siendo manejada bajo reserva, los argumentos que fundaron la determinación del Juzgado de Control de Garantías para no ordenar la privación de la libertad. Podrá investigarse y podrá establecerse a través de qué medio se llegaron esa información a quienes manejan los medios de comunicación, pero eso necesariamente requiere una investigación, bien sea de orden judicial, disciplinario o al que haya lugar. Entonces, pues, lo que se debe entender es que alguien que estuvo en la audiencia, o que tuvo conocimiento de ella, o que tuvo contacto con el registro de la misma, brindó esa información. Usted nos dijo que en este momento no sabe si todavía hay una investigación en contra, o que fue falla de la Fiscalía al momento de solicitar la medida de aseguramiento en la parte argumentativa. Pero ante la evidencia de un video, ¿qué otras pruebas requeriría un juez para negar esa medida de aseguramiento? Porque si bien es cierto, lo que busca la medida de aseguramiento en esta etapa preliminar es que la persona comparezca, y ahí sí quiero que usted un poco me amplíe en detalle ese es el objetivo de la medida de aseguramiento usted como juez. Bien, hay que hacer dos precisiones. La primera, lo que negó en su momento la juez no fue la medida de aseguramiento, lo que negó fue la orden de captura, que es distinto. La orden de captura lo que busca es lograr la privación de la libertad para que la persona sea presentada ante la autoridad judicial.
para tomar esa decisión de ordenar la privación de una libertad, no solamente se requiere tener un conocimiento sobre la posible existencia de un delito, sino que se requiere conocer y se requiere entender y proyectar hacia el futuro el hecho que esa persona en contra de quien se solicita la expedición de la orden de captura, a citación que haga la Administración de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, no va a comparecer o se va a comportar de una forma reticente o va a afectar a posibles testigos, coacusados, va a afectar las pruebas, que son esas las finalidades que determinan la privación de la libertad según las mismas presupuestos contenidos en el artículo 250 de la Constitución. Entonces, 1. La evidencia de audio y de video con la que debe contar la Fiscalía General de la Nación, claro, es una prueba, pero será prueba cuando se practique en juicio y puede ser una prueba sobre la posible incursión en un comportamiento, la tipicidad del mismo y la responsabilidad de quien lo despliega. Pero eso no significa indefectiblemente que ante una solicitud de orden de captura, el juez deba resolverla favorablemente. Y es que en este caso sucedió lo siguiente. Es tan cierto que la orden de captura no se mostraba como el mecanismo idóneo para lograr la comparecencia, que la semana pasada se practicó la audiencia de formulación de imputación ante otro juez de control de garantías, donde esta persona se presentó en forma voluntaria. No existió orden de captura en su contra, la convocaron y ella se presentó con su abogado defensor a la audiencia de formulación de imputación. Entonces es donde quizá debe existir ese entendimiento sobre las finalidades que tiene que tener una orden de captura, una orden de restricción de la libertad. Si la orden es para lograr su comparecencia y no se evidencia que esta persona se vaya a evadir, que no quiera comparecer, pues esa va a ser la respuesta. No, porque es que estamos hablando de una garantía fundamental, de una persona que se encuentra amparada bajo la presunción de inocencia y que únicamente lo que se pretende es su vinculación procesal. Ahí es donde tienen que sentarse los fundamentos de orden constitucional para que el juez decida. En un futuro, hoy hay una imputación, un acto de vinculación procesal, pero Daneidi Barrera Rojas sigue amparada por la presunción de inocencia. En un futuro, eventualmente, la Fiscalía presentará una acusación y se llevará eso a juicio, si es que se llega a esos escenarios. Y allá se debatirán las pruebas, entre las cuales seguramente estará el video. Y allá el juez de conocimiento, que es distinto al de garantías, el juez de conocimiento podrá tomar decisión sobre si la declara o no responsable, culpable, según los cargos que presente la Fiscalía en la acusación. Estamos en un escenario incipiente. No hay investigación, ya hay imputación, ya hay proceso, pero no hay acusación. Quizá lo que yo dije es posiblemente existan investigaciones o se abran investigaciones sobre la forma en la que se filtró la información hacia los medios de comunicación de lo que sucedió en la audiencia de la orden de captura. Pero en este caso sí hay ya una imputación y es más, ahí ya se tomó una determinación preliminar para que surta efectos dentro del proceso por parte de un juez de control de garantías, en la cual dispuso como medida de aseguramiento, evitar que desarrollara ciertas actividades, una de ellas relacionada con el manejo de información a través de las redes sociales. La Fiscalía siempre hace, digamos, lo llamo así, unos shows mediáticos, y en este caso podría estar en eso de salir primero a los medios de comunicación a decir que se va a capturar a esta persona, que se le va a iniciar un proceso, cuando pues es una de las tantas que participaron en los hechos de vandalismo, y con respecto de los otros no hay ningún pronunciamiento. Hay que entender que en el marco del sistema cada quien ejerce un rol. La Fiscalía ejerce un rol, el Ministerio Público ejerce un rol, la Defensa ejerce otro, la Judicatura ejerce el suyo.
A la Fiscalía General de la Nación se le reclama investigar, se le reclama acusar respecto de los comportamientos delictivos. Se tuvo conocimiento de un hecho que era, al parecer, notorio y muy repudiado por la comunidad. Y por eso se le hacía ese reclamo a la Fiscalía que actuara. Las disposiciones de orden administrativo al interior de la Fiscalía que la llevaron a hacer público su investigación o las actividades que iba a cumplir ante la Judicatura, las conocen ellos, ¿sí? El show mediático, yo pienso que mejor dejémoselo a ellos, a los influencers, que son los que salen a decir y a desdecir. La Fiscalía General de la Nación tiene un compromiso con el Estado, consagrado en el artículo 250, y le responde también a la comunidad, porque es principalmente la comunidad, la que le está reclamando actuación. Si es la fórmula apropiada o no, lo calificará el tiempo, si en efecto fue productivo o no hacerlo. Pero pues es la forma de actuar de la Fiscalía, y desde ninguna manera, mucho menos yo, un juez de conocimiento, que no tengo ningún tipo de incidencia en el tema, pues tendría lugar a pronunciarme sobre lo productivo o no, sobre lo positivo o no que fuera esa manifestación. ¿Hubo ligereza de los medios de comunicación Total. y de los influencers o de las redes sociales en este caso? Estamos bombardeados por todas partes de eso. Quizás esa sí es la médula de este problema. La falta de conocimiento, la falta de información. Es muy importante que quienes trabajamos con justicia y quienes trabajamos con derecho, repliquemos el conocimiento que tengamos sobre las bases fundantes de un proceso. No la opinión concreta del caso de Daneidi o del que sea. Las bases del proceso. Saber que toda persona vinculada a un proceso está amparada por la presunción de inocencia. Saber que la solicitud de una orden de captura no significa ni que esté pidiendo condena ni absolución, y que si la ordenan no significa que va a ser condenada, y si la niegan que va a ser absuelta. Es significar cuál es el fundamento de nuestro Estado, el fundamento de nuestro proceso. Y es más, quizá doloroso, a título personal, ver que profesionales del derecho se empapan de eso y se atreven a hacer manifestaciones que contrarían esos presupuestos que son básicos para cualquier abogado en nuestro país. Saber que una persona que apenas está en investigación y que no se le niegue, que se niegue la expedición de una orden de captura, no significa que necesariamente vaya a ser absuelta. Se negó una orden de captura, es una decisión de orden preliminar que nada incide sobre la resulta final del proceso. Entonces, esa desinformación y esa manera en la que se multiplica en todo el conglomerado es lo más grave de este asunto. El llamado ahí sí propio es: bajemos la espuma, seamos más sensatos, hablemos con fundamento legal, con fundamento constitucional, y sepamos informar a las personas. Casi a todos los abogados, en todos los escenarios, en cualquier reunión, se le pide un consejo. ¿Usted qué opina frente a este tema? Hay que ser coherentes y hay que ser responsables con la información en la manera en la que se da, para que de esta manera también la comunidad tenga conocimiento claro sobre las condiciones. Hoy, doctor, hay quienes piensan que la decisión que tomó el juez de control de garantías como una medida cautelar, como una medida de aseguramiento, fue la sanción. Peor aún, tampoco lo es. Tampoco es no es esa la decisión. Entonces, situar a las personas en los escenarios correctos. Los medios de comunicación deben ser responsables. Quienes ejercen esa función de influencers deben ser responsables. Al parecer, fuimos atacados un día, el jueves que fueron las marchas, por una influencer. Pero después fuimos atacados por miles que dieron todo tipo de información errada,
Y ahí fue mucho más grave. Bueno, sin lugar a dudas, esa es una aclaración válida. Y la pregunta un poco como del millón es, ¿cómo lograr conectar ante el desprestigio de la rama por la intervención de algunos jueces, el caso del cartel de la toga, el caso de los rompevidrios, las personas que roban celulares, que no se les da una medida privativa de la libertad, y entonces el ciudadano de común y corriente y hasta los profesionales se quedan con esa última imagen de que la justicia en este país no funciona? Y pues lo vimos recientemente en casos de algunos que quedan libres por vencimiento de términos. Entonces, el ciudadano se queda con lo negativo, o sea, ¿cómo lograr esa conexión entre la jurisdicción y el ciudadano común y corriente? Lo que se necesita es una capacitación del periodista en la justicia y un compromiso responsable de los medios para hacer el seguimiento al caso. Si hoy se produce la captura de un gran personaje de nuestro país, cualquier persona, cualquiera que sea, y solamente se le hace el seguimiento hasta que se formula una imputación en una audiencia y luego de ella el juez, a solicitud de la fiscalía, le impone una medida de aseguramiento y ordena la privación de su libertad, o contrario a ello lo deja en libertad, y se queda ahí la información. Por eso es que el público, las personas, se quedan con la frustración de la injusticia. Pero no se explica lo que he venido hablando todo este tiempo, que es apenas una fase procesal, que la definición va a ser mucho más adelante ante un juez de conocimiento. Y doctor, decisiones de culpabilidad son muchas, bastantes, hasta demasiadas diría yo, en las cuales se declara responsabilidad penal respecto de personas de todo orden, social, cultural, económico. Ahí es donde de pronto, como han cursado el tiempo y la noticia se ha enfriado, ya no le presta la relevancia que quizá uno quisiera para el medio de comunicación, porque no se compromete con el caso. Se comprometió con el caso el día en el que se produjo una captura, el día en el que lo llevaron a una audiencia y le formularon imputación. Y ahí quedó. Es un compromiso de todos para dar la información completa. ¿Errores comete la judicatura? Claro que sí. Pues es manejada por seres humanos. Todos podemos cometer errores. Pero eso no significa, uno, que la justicia provea por la impunidad. No, tampoco somos unos justicieros. El combate al delito, la misma Constitución se lo entregó a la Fiscalía General de la Nación, política criminal. Los jueces nos encargamos de resolver ante las solicitudes y los planteamientos que presenta la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de esa obligación y la defensa en representación de los intereses del acusado. Entonces, ese es el ejercicio y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que multiplicar. Entender que las órdenes o las decisiones de los jueces, si son de control de garantías, son decisiones preliminares. Y segundo, que se debe hacer un seguimiento lógico, concienzudo, concentrado al devenir procesal. Y si se llega a una absolución, entender por qué. Porque no es solamente decir, el juez lo absolvió. En este país todos son corruptos, incluyendo a los jueces. No, aquí nuestro país lleva una historia muy fuerte de prestigio en la administración de justicia. Nuestras cortes, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, son dignas de admiración para la judicatura misma y para otras entidades en el orden nacional y exterior. Y claro que hay manchas, e insisto, claro que cometemos errores, pero hay que saber cómo calificarlos y no censurar de manera general cualquier decisión judicial como un acto de corrupción y cualquier acto de la administración de justicia como el lógico y único
desenlace que podría tener el conocimiento de un determinado asunto. Doctor Velázquez, qué importantes aportes que usted ha hecho. No me queda más que agradecerle y si tiene algún mensaje ya para cerrar el programa. Sencillamente reiterar el agradecimiento por la invitación y decirle a quienes escuchan esta emisora y que, insisto, por regla general deberán ser profesionales en el derecho, que debemos ser sensatos, que debemos ser cautos y cuidadosos en lo que decimos, en la forma en la que la decimos, en la forma en la que nos comunicamos, para de esta manera evitar que se propague una desinformación y para que seamos aquello con lo que nos comprometimos el día en el que nos graduamos de la Facultad de Derecho, en cumplir con el compromiso con el Estado, con la Constitución y con la ley. Nosotros nos debemos a eso. Y el prestigio de nuestra profesión, el prestigio de las instituciones de nuestro Estado, está dado precisamente por la forma en la que nosotros podamos pronunciarnos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí lo escucharon ustedes, el doctor Carlos Eduardo Velázquez. Muchas gracias por su aporte en este programa. Nos veremos en una próxima emisión de su Primer Plano. Fabio Sepúlveda Betancourt les dice un hasta luego. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y Pedro Jaime Rojas, y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.